Este informe que ha preparado la Oficina de la OIT para América Latina y el Caribe aborda la situación actual y el futuro de la protección social en la región. El contenido del informe aborda un panorama actualizado de la cobertura de las distintas ámbitos de la protección social, fundamentalmente en las cuatro garantías que promueve la recomendación de los pisos de protección social, que tienen que ver con la seguridad económica en la infancia, en la adolescencia, la seguridad económica para las personas que están en edad de trabajar, la seguridad económica para los adultos mayores y las garantías también de acceso a la salud. En base a ese criterio hacemos una revisión de el estado de la cobertura y el desempeño de los últimos años. Particularmente hemos evaluado partiendo de lo que se denomina la cobertura contributiva, que es aquella cobertura de la seguridad social que está ligada con la participación en el empleo formal y que es la que tradicionalmente proveen los seguros sociales en América Latina. Los indicadores muestran que en el decenio de 2005 a 2015 hubo un progreso sustantivo en la cobertura contributiva, y esto se debió a que fue un periodo de relativa bonanza económica donde se generó mucho empleo formal que permitió el acceso a la cobertura contributiva de la seguridad social, y además también hubieron muchas políticas en numerosos países que permitieron formalizar empleos que eran informales. Mejores instituciones laborales como la inspección laboral, regulación de segmentos del mercado de trabajo que no estaban regulados en materia de seguridad social, por ejemplo los trabajadores y trabajadoras domésticas, los trabajadores cuentapropistas, los trabajadores en el ámbito rural. En varios países hicieron esfuerzos en sus instituciones para poder incorporarlos a la seguridad social. Es así que la cobertura aumentó aproximadamente entre 8 y 10 puntos porcentuales. Sin embargo, a pesar de estos progresos, las brechas de cobertura siguen siendo muy significativas. Si uno observa en el agregado para la región, 1 de cada 2 trabajadores todavía no accede a la cobertura contributiva, y esto parcialmente es compensado con los esfuerzos también que realizaron los países en los programas no contributivos, o sea, los programas que no están ligados al mercado de trabajo, los programas que se financian principalmente con rentas generales, no con las cotizaciones que hacen los trabajadores, los empleadores y el gobierno al seguro social. También en ese sentido hubo una suerte de revolución, de expansión de numerosos programas en el ámbito no contributivo, fundamentalmente aquellos que tienen que ver con la protección de los ingresos de las familias que tienen niños y niñas, los denominados programas de transferencias condicionadas, que son programas que en general tienen cierta focalización, y también una suerte de ampliación e inclusión e incorporación en muchos países de las pensiones asistenciales, las pensiones no contributivas, o sea que para cubrir las brechas de coberturas que arroja la falta de cobertura contributiva. Muchos países incluyeron pensiones para el adulto mayor, pensiones asistenciales, pensiones solidarias, cada país tiene una denominación distinta. Ahí sí hubo un aumento importante de la cobertura, sin embargo, las brechas, como dije anteriormente, siguen siendo muy grandes. Por eso el informe trata también varios aspectos que tienen que ver con el futuro de la protección social. En ese sentido se identifican unas 6 áreas, ámbitos importantes que van desde los cambios que están ocurriendo en el mercado de trabajo, los cambios en la organización de la producción, las relaciones laborales, esto que llamamos la discusión del futuro del trabajo, los cambios que hay en la demografía, las nuevas necesidades que surgen del cambio de las estructuras de edades y la demanda por cuidados, especialmente porque la población está envejeciendo o porque queremos promover la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo y necesitamos mejorar la provisión de cuidados para los niños y niñas que no van a los establecimientos educacionales todavía, que están en la primera etapa de su vida. Otro ámbito importante tiene que ver con la macroeconomía y con los ciclos económicos. Todavía la seguridad social y la protección social no tiene una posibilidad de respuesta al nivel que se requiere cuando hay crisis económicas, cuando hay recesión. En general, la protección social es muy procíclica. Esto quiere decir que en los tiempos de bonanza
expandimos la protección social y mejoramos, pero cuando vienen las crisis y donde se requiere una acción mucho más firme en dar seguridad económica a aquellos hogares, a aquellos trabajadores que sufren las consecuencias de la crisis, la protección social no tiene capacidad de respuesta. En ese sentido, entonces, tratamos de indagar en esos distintos ámbitos y finalmente un tema muy importante que tiene que ver con las consecuencias del cambio climático, los desastres naturales que están teniendo impactos mucho más severos en la región y las instituciones y las que tienen que ver especialmente con la protección social todavía no tienen el desarrollo y la adecuación necesaria para dar una respuesta mucho más asertiva y mucho más inmediata a las demandas que requieren estos fenómenos que están asociados especialmente con el cambio climático.